Bonito siempre estar acá, compartiendo, ¿no es cierto?, como nuestro Señor nos demanda, ¿no es cierto?, en un mismo sentir, en un mismo corazón, con un amor fraternal, y eso es lo más importante. Hoy día no está nuestro pastor, él está un poquito delicado de salud, así que voy a tener más tiempo de... Me dejó con más tiempo. No, pero hay que estar orando por nuestro pastor, está un poquito delicado, está parece con un resfriado, así que vamos a orar por él también. Y antes de comenzar, bueno, siempre, ¿no es cierto?, oramos con el autor de este libro que estamos leyendo día a día. Les pido también, ¿no es cierto?, que silencien sus celulares, que lo pongan ahí en modo silencioso. Y lo invito a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en esta mañana por poder estar reunido acá, Señor. Le pedimos que usted pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para que usted nos hable a nuestra vida, Señor, para que usted nos hable en todos los aspectos que usted quiera hablar, Señor, en esta mañana, Señor. Que usted nos siga instruyendo por medio de su palabra, Señor, y que nosotros podamos ser obedientes a ella, que podamos, ¿no es cierto?, siempre buscarle en todo momento y atesorarle, Señor, atesorarle como lo más anhelado en nuestra vida. Usted debe ser nuestra prioridad uno en nuestra vida, Señor. Desear buscarle de mañana y de noche, Señor. Gracias, mi Señor, por todo, por cada uno de mis hermanos que está acá, por aquellos hermanos que están por Zoom o por Facebook, ¿no es cierto?, en sus casitas. Y quizás si alguno no ha podido estar esta mañana, también le pido que esté con cada uno de ellos, Señor. Pedimos en especial por nuestro pastor, para que usted le ayude, le anime, le fortalezca, le ayude en su recuperación que él está, ¿no es cierto?, y que también bendiga a su familia, a su esposa, a su hijo, Padre. Gracias, mi Señor, por todo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta mañana ya con el capítulo 7 de Hechos. Y ya en el capítulo 6, ¿no es cierto?, las semanas anteriores, primero Heriberto y después David, que estudiaron, ¿no es cierto?, todo lo que fue el capítulo 6, pudimos ver cómo la iglesia seguía creciendo, ¿no es cierto?, cómo crecía aún cuando había oposición, aún cuando, ¿no es cierto?, ya empezaban a ser perseguidos, la iglesia seguía creciendo. Y era por un punto bien, digamos, claro, y era que los discípulos lo único que hacían era entregar la palabra. Eso es lo que llevaban ellos, eran buenos testigos del Señor Jesucristo. Y también eso sí vimos cómo empezaron las primeras dificultades con este crecimiento, porque es algo normal, cuando la iglesia crece pueden haber algunos pequeños, ¿no es cierto?, dificultades. Quizás habían personas que se sentían un poco agraviadas, ¿no es cierto?, y ellos, pero sí importante ver cómo ellos estaban en una situación donde muchas veces la iglesia no hace lo correcto cuando pasan estas situaciones. Porque ellos quisieron, en vez de empezar a murmurar cosas que a lo mejor podían estar ocurriendo en la iglesia, ¿no es cierto?, por este crecimiento, ellos lo que hicieron fueron llevar estos asuntos a los apóstoles. Y eso es una madurez, ¿ya? Y a su vez, ¿no es cierto?, los apóstoles también hicieron algo que el Señor, ¿no es cierto?, podríamos decir correctamente. Porque ellos dijeron, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elegir a varones dentro de la congregación para estas dificultades que se estaban presentando, y eligieron a 7 varones. Y si se recuerdan, ¿no es cierto?, esto era en cierta forma para poder atender, como salía ahí, las mesas. Pero no solamente era un tema de servidumbre hacia las mesas, sino que era un tema de administrar los recursos que la iglesia estaba teniendo, que Dios estaba proveyendo. Esa era la labor. Y dentro de estos 7 hombres, ¿no es cierto?, Davidcito, ¿no es cierto?, y tanto Heriberto, hablaron, ¿no es cierto?, de Esteban. ¿Ya? Y otra cosa también importante que pudimos ver es que estos 7 hombres no fueron hombres al azar, no fueron hombres que dijeron, ya vamos a llamar a, no sé, a tal y tal, no. Eran hombres, decía la palabra, de buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Ya?
Por lo tanto, como les decía, los discípulos hacían lo correcto. Pero luego también vimos que Esteban, ¿no es cierto?, a pesar de que fue elegido para esta labor, el Señor lo empezó a ocupar de otra forma. Porque él decía que hacía prodigios, hacía señales, ¿no es cierto?, entre el pueblo. Y es interesante porque, si ustedes recuerdan, Esteban no era un apóstol. Fue un hombre llamado al Señor, que tenía buen testimonio, que fue, ¿no es cierto?, impuesto por los apóstoles, ¿no es cierto?, le consultaron a ellos y ellos dijeron, ok, impusieron sus manos sobre estos hombres, pero el Señor lo empezó a ocupar, lo empezó a ocupar para el servicio del cuerpo de Cristo, para el servicio de la iglesia, ¿no es cierto? Y fíjense un poquito lo que dice en Primera de Timoteo 3:13, ahí si me puede acompañar, ¿no es cierto?, con los versículos también para que ustedes lo vayan leyendo, si no lo leen en su Biblia. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que podemos ver en Esteban? Había sido llamado para una tarea y él la hacía bien. Pero el Señor, ¿no es cierto?, empezó a hacer otras cosas con Esteban. ¿Y eso por qué? Porque Esteban estaba lleno de gracia y de poder y lleno del Espíritu Santo. Y cuando se habla de la palabra lleno, tenemos que entender que es una palabra de estar controlado. Entonces, nosotros también sabemos, porque la Biblia también nos dice, que aquella persona que está llena de ira, está controlada por la ira. ¿No es cierto? Pero Esteban no. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, él era controlado por el Espíritu Santo. Interesante, ¿no es cierto? Por lo tanto, él, como les decía, daba testimonio porque estaba lleno de la gracia y del poder de Cristo. Porque sabemos también que cuando vino el Espíritu Santo ese era el motivo, que ellos fueran testigos. Ese era el poder que Dios le estaba dando. Independiente de las señales y prodigios que ellos pudieran hacer, pero el poder del Espíritu Santo era para que fueran testigos fieles de Jesucristo y testigos dignos. Pero también, ¿no es cierto?, se habló del arresto de Esteban. Cómo fue llevado al concilio, ¿no es cierto? Pero también decía algo bien importante. Decía que el concilio no podía resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y eso también es importante porque también la palabra, ¿no es cierto?, nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Si no estamos teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, si no estamos teniendo esa comunión con Él, si no estamos leyendo la palabra, difícilmente nuestra boca puede hablar el mensaje del Señor. Pero Esteban tenía un corazón lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y a pesar de que le pusieron testigos falsos, ¿no es cierto?, no pudieron resistir sus palabras. Ahora, aquí también es interesante porque supuestamente estos testigos falsos decían que habían oído hablar, ¿no es cierto?, palabra contra Moisés, contra Dios, contra el templo. Y pudimos ver, ¿no es cierto?, que era lo mismo que había pasado con Jesús. David lo explicó, ¿no es cierto?, en su oportunidad. Por ejemplo, Jesús dijo que Él iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Ahora hay que tener aquí cuidado porque muchas veces los falsos testigos o las falsedades que uno puede decir no quiere decir explícitamente que sea algo falso. Porque nosotros no podemos decir que Jesucristo no dijo eso. Jesucristo sí lo dijo. El problema es que ellos no entendieron a qué se refería. Ellos tergiversaron, ¿no es cierto?, todo esto y le dieron otra interpretación. Y eran testigos falsos, pero no era algo que Jesús no hubiera dicho. Si vamos a Juan 2, versículo 19 hasta el 22, vamos a leer, dice, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que había dicho Jesús. Entonces, si se dan cuenta, él claramente lo habló, pero él se refería, ¿no es cierto?, a su cuerpo.
y a estos 3 días en donde Él iba a resucitar de entre los muertos. Entonces quizás, ¿no es cierto?, acá ocurría algo similar. En Marcos 13:1 también habla de este tema. Eso ya lo vimos, dice 13:1. Saliendo Jesús del templo les dijo a sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios. Mas Jesús respondiendo les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, claro, quizás estos falsos testigos que se habían levantado estaban hablando cosas que habían escuchado, pero no entendían. No tenían el entendimiento, estaban cegados sus ojos y más importante, su ojo espiritual, su corazón. Entonces ellos claramente no tenían nada, ¿no es cierto?, que entender. Y como les decía, quizás Esteban, ¿no es cierto?, estaba diciendo: oye, ¿sabes qué? Jesús va a reinar, nos va a dar un nuevo cielo, una tierra nueva. Pero estos personajes, que eran los mismos que habían enjuiciado, ¿no es cierto?, a Jesucristo, todavía no entendían, todavía no comprendían. Y entonces, ¿qué pasa? Tergiversaron, torcieron las palabras para hacer acusaciones. Entonces, solamente, ¿no es cierto?, entender eso, que a veces las falsas acusaciones o los falsos testigos no necesariamente quieren decir una mentira, pero sí a veces no tienen el entendimiento para poder hablar las cosas. Y para finalizando, ¿no es cierto?, que también ahí me gustó mucho la reflexión que hizo David, ¿no es cierto?, es que dice que sentado ante el concilio fijaron los ojos ante Esteban y vieron su rostro. ¿Y su rostro cómo era?, decían. No era un rostro de miedo, a pesar de que podría haber tenido razones para tener miedo. Estaba frente al mismo concilio que ya había sido, ¿no es cierto?, juzgado Jesús y que había sido enviado a muerte. Pero dice que no, que su rostro era como un ángel. Y Davidcito, ¿no es cierto?, cuando terminó dijo: ¿cómo estamos reflejando nosotros nuestra vida? Y yo acá de repente, cuando leía esto también, para, ¿no es cierto?, hilar lo que viene en el capítulo 7, decía: claro, un ángel uno se lo imagina un ser hermoso. Entonces, la palabra no es que nos vaya a transformar a nosotros y nos vaya a cambiar, ¿no es cierto?, ojitos azules, los que son chiquitos los vamos a poner de 1,80 m, más musculosos, no. Pero ¿saben qué? Si cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida y somos representantes dignos, las personas nos ven diferentes. Y debemos ser diferentes. No podemos estar reflejando lo que el mundo refleja. Y ahí sí somos hermosos. De otra forma, pero lo somos. Y hoy día, como les decía, nos toca justamente el capítulo 7 y vamos a ver un poco la defensa de Esteban. Pero es bastante interesante la forma en que Esteban también se va a defender, porque él va a hacer un repaso de la historia de Israel. Eso es lo que va a hacer. Desde el tiempo de Abraham, les va a hacer como una repasada de lo que estaba ocurriendo o que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar en el capítulo 7, versículo 1, y dice: el sumo sacerdote dijo entonces, y hace una pregunta: ¿esto es así? O sea, el sumo sacerdote lo que está haciendo, ¿no es cierto?, acá, es que le está dando pie para que él pudiera defenderse, ¿no es cierto? Y probablemente, por cómo han ocurrido las cosas, el sacerdote todavía era Caifás. El sumo sacerdote era Caifás, el mismo que, ¿no es cierto?, estuvo en el juicio de Jesús. Eso lo vimos también en Marcos, también está en Mateo 26, 57. Entonces le hace la pregunta: ¿esto es así? Una abierta invitación para que Esteban pudiera explicar. Bueno, ya, pues dime, ¿qué tú dices de estas acusaciones? ¿No es cierto? Eso es lo que está haciendo. Habla, pues, defiéndete. Pero, ¿de qué estaba siendo acusado Esteban? Lo vimos en Hechos 6, si lo quieren anotar también para que lo puedan repasar, del versículo 11 al 14. Estaba acusado de hablar palabras, ¿no es cierto?, blasfemas contra Moisés, contra Dios, contra el lugar santo, porque sabemos que lo que significaba el templo para los judíos, ¿no es cierto?, y contra la ley. Esas eran las acusaciones. O sea, en pocas palabras, él estaba ratificando lo que Jesús ya había dicho, ¿no es cierto?,
que a lo mejor iba a destruir el templo, que, ¿no es cierto?, y las costumbres entregadas por Moisés también le iba a abolir, un montón de cosas. Pero sin embargo vamos a ver la respuesta de Esteban. Y como les decía, él les va a dar un panorama de la historia del Antiguo Testamento. Pero otra cosa importante que vamos a encontrar acá es la forma distinta entre quizás cualquiera de nosotros, cuando hacen una acusación errada o falsa, tomamos. Porque nosotros cuando hacen una acusación contra nosotros, ¿qué hacemos? Miramos para nosotros mismos. Y tratamos de defender. No, sabes que yo no dije esto. No, tú me malinterpretaste. Nunca quise decir esto. Esteban, totalmente distinto. Totalmente distinto. Él lo único que hace es nuevamente dar testimonio del poder de Cristo ante el concilio. Esa va a ser su defensa. Y la vamos a ver. Vamos a ir ahora del 2 al 5, donde acá, ¿no es cierto?, en alguna Biblia puede decir la promesa de Dios a Abraham. Y dice el versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y el 5, y no le dio herencia en ella, ni una para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Acá lo primero importante es que ¿de dónde escogió Dios al padre Abraham? No lo escogió en Jerusalén, en la tierra donde él estaba ahora, ¿no es cierto? Estaba siendo enjuiciado. Entonces Esteban está enfatizando que Abraham estuvo escogido por Dios antes de que entrara a la tierra prometida. ¿Y por qué esto es importante? Porque si ustedes se acuerdan de la historia de Abraham, que está en Génesis 12, ¿no es cierto? Abraham tuvo por decirlo, ¿no es cierto?, una obediencia parcial, en todo momento. Entonces, a pesar de esa obediencia parcial, Dios no le quitó la promesa. Dios la mantuvo. Sino que Dios estuvo esperando, ¿no es cierto?, hasta que Abraham estuviera listo para hacer lo que Dios quería que hiciera y estar en el lugar que Dios le había dicho. Por lo tanto, la promesa y el cumplimiento de Dios no es como nosotros la pensamos, porque Dios nos conoce. Y muchas veces nosotros pensamos que las promesas de Dios a lo mejor Él las va a olvidar. Pero Dios no es igual que nosotros. Su fidelidad es distinta a la de nosotros. Y sus promesas no se van a cambiar porque nosotros hagamos o no hagamos algo. Al contrario, lo que sí puede pasar es que si nosotros nos desviamos, perderemos esas bendiciones y esas promesas. Pero va a ser por nuestra responsabilidad, no porque el Señor cambie. Por lo tanto, acá también Él le estaba enfatizando a estos religiosos, ¿no es cierto?, dónde estaba basada la fe de Abraham. Y es importante porque ellos amaban tanto su templo, que por eso que cualquier persona que hablara algo en contra del templo, ya para ellos era blasfema. Pero acá Él le está diciendo, no, pues, ¿sabes qué? La relación con Dios no se basa en el lugar donde estás, no se basa de alguna situación religiosa o alguna estructura religiosa, sino que se basa en la fe. Y claramente con Abraham fue así. Abraham era un peregrino y sin embargo él cuando empezó a hacer, ¿no es cierto?, caso a Dios y salió, él no hizo en ningún momento ídolos con las cosas que Dios le había prometido, ni en el lugar que estaba. Y esto claramente era una reprimenda para ellos, porque ellos claramente siempre estaban ahí apegaditos a la ley, pero esa ley que ellos no entendían tampoco. Estos religiosos, ¿no es cierto?, estaban haciendo ídolos y estaban buscando bendiciones en su tierra y en su templo.
Eso es lo que hacían. Y por otro lado también, Dios le está diciendo a estos religiosos, ¿saben qué? Dios no está confinado a un lugar específico. Dios no está confinado a Jerusalén. Y por lo tanto, ¿saben qué? A lo mejor este lugar que ustedes ven tan especial no es tan especial. No por lo menos por las razones que ellos creían. Porque Jerusalén no es especial por ser Jerusalén. Es especial porque Dios lo escogió, porque así Él decidió que fuera. En su amor decidió que Jerusalén fuera especial. Pero no porque el lugar en sí fuera especial. Ahora, ¿cómo actuaríamos nosotros si escucháramos una voz? Si de repente a JP le dijera en la mañana, JP, sale de tu casa. A lo mejor estaríais contentos. No lo sé. No, pero te dijera, salgan de su casa, dejen a su parentela, dejen el lugar que ustedes están y váyanse a donde yo les voy a decir. Yo creo que cualquiera de nosotros empezaría, pero ¿dónde es el lugar? Dios, pero dame una pista. Hoy día con la tecnología, ya, pero dígame el lugar, así lo busco, lo googleo y veo, no, si es un lugar bonito. Vamos nomás. No, sabéis que el lugar es feo. ¿Qué pasa si Dios le hubiera mostrado anteriormente la tierra a Abraham? Habría sido como un indicio de negociación. Y sabemos que Dios no está para negociar. Nosotros creemos que podemos negociar muchas veces con nuestro Señor. Señor, si tú haces esto, yo te prometo, y tratamos ahí como de negociar cosas. No, Abraham salió por fe. Él no sabía dónde iba a ir, no conocía la tierra, no tenía una foto, no tenía una imagen, solo tenía una promesa. Sal y te voy a hacer padre de muchas naciones. Algo que también quizás para la edad que tenía Abraham también era algo impensado. Entonces por eso digo, ¿cómo estaríamos nosotros a una edad de 80, 70 años y que nuestro Señor nos dijera eso? ¿Creeríamos a ciegas? ¿O empezaríamos a ver los pros y los contras? Es que ya estoy cansado, es que ya no tengo la fuerza, es que tengo tantas enfermedades. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a nosotros y nosotros ponemos excusas? No, hoy día hace frío, entonces como hace frío no voy a ir a la iglesia porque la verdad es que está muy helado. No, sabes que me cambié de casa y resulta que el lugar me queda súper lejos. Y nos estamos perdiendo la bendición. Es un solo día a la semana. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Es un tirón de oreja para nosotros también, lo que aquí está hablando Esteban. ¿Cómo estamos viviendo, como decía David, nuestra vida? ¿Dónde está nuestra prioridad? Cada día que nosotros nos levantamos, ¿dónde está nuestra prioridad? Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que hacer cosas, pero en la mañana nos damos un tiempo quizás para orar, nos damos un tiempo para leer, para dar gracias al Señor por un día más, o salimos siempre apuraditos. Y después oro, después leo. Y créanme que cuesta. Porque es algo que no estamos acostumbrados. Y eso a todos nos cuesta. Pero debemos ser responsables en ese sentido. Luego, ¿no es cierto?, habla del 6 al 8, y aquí, ¿no es cierto?, le advierte un poco a Abraham de cómo iban a ser las cosas y cuál iba a ser el pacto que iba a tener con ellos. Y empezamos en el 6 y dice, y le dijo Dios así, que de su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Churra, o sea, nos están diciendo que salgamos del lugar donde estamos, de la comodidad que estamos, que nos vayamos a un lugar donde no sabemos dónde ir, y ya el 6 empieza como mucho peor. Oye, tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Luego dice, y que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años.
El 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones de las cuales serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. El 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Es fuerte porque imagínate que saber que tu descendencia va a ser extranjera, en tierra ajena. Pero no solamente eso, sino que le está diciendo, ¿y saben qué? Van a ser siervos. Van a estar en servidumbre. Por 400 años van a ser esclavos. O sea, la promesa no era fácil. Ni para Abraham, ni para sus descendientes. Pero Dios también en esa parte le está diciendo otra cosa, eso sí. Y le está diciendo, pero ¿sabes qué? Yo voy a juzgar a las naciones que van a ser ustedes servidumbre. Así que tranquilo. O sea, aquí Esteban le está diciendo, ¿saben qué? Dios tiene el cuidado. Dios sabe cuidar y proteger. Por lo tanto, si lo hizo con su pueblo, también lo va a hacer con nosotros. Por eso es que no hay lugar mejor que estar en las manos de Él, bajo su protección. Por lo tanto, incluso Esteban estaba descansando en aquella seguridad. Por eso es que él no estaba levantando, ¿no es cierto?, de alguna forma, tratar de salvarse, tratar de justificar las falsas, ¿no es cierto?, cosas que estaban diciendo contra él. No, él sabía, su seguridad estaba en las manos de Dios. Y por otro lado también le estaba, quizá en cierta forma, un poco enrostrando a estos religiosos del concilio. ¿Dónde está su seguridad? ¿Está en el templo? ¿Están las leyes que te están diciendo? Porque por eso se sentían ofendidos. Esa era la falsedad que decían, ¿no es cierto? Estos falsos testigos que se habían levantado contra Esteban. Luego, ¿no es cierto?, dice que también le dio el pacto de la circuncisión. Y este pacto fue pasado, ¿no es cierto?, a través de descendientes de Abraham. No fue solamente para Abraham, sino que fue para toda su descendencia. Y imagínense cómo debe ser cuando uno se va del país a vivir a otro país, con otras costumbres, con otro idioma. Y que para más remate nos tomaran y nos hicieran esclavos. Y por 400 años, en Egipto. Entonces yo creo que aquí cualquiera hubiera estado en la posición de Abraham y estaríamos pensando un montón de cosas. Churra, tengo que salir de donde estoy. El Señor me dice que me va a dar un hijo, no sé cuándo, pero me lo va a dar. Yo ya tengo edad avanzada, mi esposa igual. ¿Será así? ¿Cómo va a ser posible? No voy a tener herencia donde voy a estar o donde el Señor me va a decir que vaya. Quizá excepto el lugar donde voy a morir. Entonces todas esas cosas no se pueden medir por una situación, por un acto. Esas cosas se tienen que vivir por fe. Y nuestro andar como cristiano es por fe. No era una oferta agradable. Pero sin embargo, hay algo que sí, si uno ya como, ¿no es cierto?, en el caminar de Dios y cuando Dios les va dando el entendimiento, hay algo que hace la diferencia. Y en este caso, era simplemente que ¿quién le estaba dando esa oferta? ¿Quién le estaba entendiendo esa oferta a Abraham? No era un hombre, era Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Y todo esto que estaba ocurriendo iba a ser por un propósito. Y eso está en el verso 7.
No sé si está ahí el verso 7. Ahí está, gracias. ¿Y cuál será ese propósito? Dice, me servirán en este lugar. Luego de que el Señor tomara estas naciones y los sacaran, era para que le sirvieran a Él. Y ese es nuestro propósito también de vida. Servirle, exaltarle. La meta era adorar a Dios. Y eso vale la pena de cualquier cosa. También en nuestra vida. Porque nuestra vida es corta, es hemífera. Lo hablamos hace 2 semanas atrás. Quizás vamos a algunos a llegar a los 80, quizás 90, y sería un gran logro. Pero si comparamos eso con la promesa de nuestro Señor, de esa vida eterna, no es nada. No es nada. Entonces nosotros nos estamos preparando en esta vida para adorar a nuestro Señor, para ser obediente y fiel a nuestro Señor. Y si no lo podemos hacer aquí, ¿qué vamos a hacer allá arriba? Por eso es tan importante que en este lapsus de tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra, que es tan cortito, nosotros estemos cerca de nuestro Señor, en obediencia, exaltándolo y alabándolo. Y eso no quiere decir cada domingo, es cada día de nuestra vida. Por eso me acuerdo, como le decía lo que había dicho ahí, cómo estamos reflejando en nuestra vida diaria a nuestro Señor. Y ahora, en los versículos que quedan de este estudio de hoy día, que vamos a estar hasta el 16, vamos a ver también cómo empieza a repasar un poquito la historia de José y lo que hizo con José. Y aquí hay varias cosas interesantes porque hay analogías bien interesantes que podemos descubrir entre José y Jesús. Versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero, nuevamente, Dios estaba con él. Y dice, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. El 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Hoy vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a desglosar también estos versículos, porque lo primero que podemos ver es que le resalta nuevamente, Dios estaba con José. Entonces muchas veces nosotros pensamos que cuando pasamos momentos de tribulación, Dios se olvida de nosotros. Y no es así. En nuestro caminar en esta tierra vamos a sufrir cosas. Nadie está exento de tener situaciones que no sean agradables. Pérdida de trabajo, enfermedades, pérdida de nuestros seres queridos. Entonces, no podemos pensar que porque están pasando esas cosas el Señor se olvida de nosotros. No, Dios es fiel. Somos nosotros los infieles. Nuevamente aquí Esteban está enfatizando en la presencia espiritual de Dios con José en todo momento. Y José no necesita ir a un templo para estar en relación con el Señor y estar en presencia del Señor. Sabemos lo que pasó con José.
Y él les dice, no, Dios estaba en todo el tiempo. Y por otro lado también habla de estos patriarcas. ¿Cómo era su corazón? Lleno de envidia. Pero nosotros, ¿cómo vemos a estos patriarcas? Como los héroes de la patria. Son los hombres de mayor excelencia. Son los padres de todas las tribus. Pero sin embargo eran envidiosos. Aquí Esteban le está contando, ¿no es cierto?, a toda esta gente del concilio, cómo José no la pasó bien. Porque esa es la realidad. Ahora, cuando uno dice que Dios estuvo con él todo el tiempo y lo libró, uno podría pensar, no, entonces a José no le pasó nada, pues vivió una vida excelente, sin ningún alto y bajo. Pero no se está refiriendo a eso. Porque si hacemos un repaso, José primero lo intentaron matar. Luego fue vendido como esclavo. ¿Dónde llegó? Llegó a Egipto, a casa de Potifar, en servidumbre. Ahí pasó una circunstancia que fue abusado injustamente. ¿Fue a dónde? A caer en la cárcel. Estuvo mucho tiempo en la cárcel, donde en ese tiempo, ¿no es cierto?, interpretó los sueños de el copero y el panadero. Les dijo a él que no se olvidaran. Sin embargo, por mucho tiempo ellos se olvidaron. Y José seguía encarcelado. Pero siempre estuvo con la presencia de Dios. Siempre Dios estuvo con él. Y después de muchos años, ¿qué dice? Que es puesto como señor de Egipto. O sea, no había nadie, excepto Faraón, que tuviera más poder que José en Egipto. Imagínense. Entonces, Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Pero es lo mismo, no pensemos ese largo, corto de tiempo, porque Dios ve mucho más allá, ve el tiempo completo, ve el panorama completo. Entonces, si nosotros estamos pasando una tribulación hoy, también debemos pensar, bueno, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Cuál de las dos preguntas es mejor? El para qué, no el por qué. Porque si no, Dios le podría decir, ¿y por qué no? ¿Quién soy tú para que no te enfermes? ¿Eres tan especial para que te quedes sin trabajo? Pero no, es para qué. Porque muchas veces cuando nosotros estamos súper bien, nos olvidamos del Señor. Y creemos que todo depende de nosotros. Creemos que todo lo que nosotros logramos es gracias a nosotros. Y no es así. Dios está permitiendo que logremos cosas. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esas cosas que logramos? ¿Estamos bendiciendo a otros? ¿Estamos glorificando al Señor con nuestro trabajo, con nuestro actuar diario? O sea, se podría interpretar como que José no pasó nada, pero sabemos la historia. Por lo tanto, a la luz de la eternidad quizás no pasó nada. Pensando en esa eternidad, fue un lapso de tiempo a donde la pasó mal. Pero hoy día José, ¿dónde está? ¿Y cómo está? Mejor que cualquiera de nosotros. Y nosotros no hemos pasado ni un tercio de lo que pasó José. Por otro lado, nuevamente aquí él está diciendo, oye, ¿se fijaron ustedes cuando vino el hambre? ¿No es cierto? Cuando faltaba alimento para sus padres y para toda su familia. ¿Dónde fueron? No fueron a Jerusalén. ¿Dónde encontraron la ayuda? En Egipto. Otra vez enrostrando, hey, tanto usted el templo, tanto que usted de aquí, tanto. Pero fíjense, sus padres encontraron refugio en Egipto. Ahí es donde había trigo y él envió a sus hijos. Entonces, paradójico.
nuevamente, Egipto no es Jerusalén. Y como les decía, José, ¿no es cierto?, fue tomado por Dios, fue bendecido por Dios y usado por Dios en Egipto. Él sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que se iba a venir una hambruna. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta, Dios tiene el control de todo. Él preparó el camino para que ellos pudieran venir a Egipto y ser salvos. Si no, se habrían muerto. Y por otro lado, está haciendo este paralelismo que le decía yo entre José y Jesús. ¿Por qué? Porque dice que Él lo envió la primera vez. ¿No es cierto? Pero dice que en la segunda vez Dios se dio a conocer a sus hermanos. Si ustedes se acuerdan también, ¿no es cierto?, de esta historia un poquito más en profundidad en ese punto, que también la pueden buscar, está en Génesis, aproximadamente el 37 en adelante empieza todo lo que... José recibe a sus hermanos, él se da cuenta de quién era, porque él los reconoció, pero sus hermanos no lo reconocieron. De hecho, sus hermanos pensaban que estaba muerto. ¿Y qué hace José? En el relato dice que José los dice que ellos son, ¿no es cierto?, espías, sabiendo quién eran. Y lo que hace, ¿no es cierto?, es que lo envía a su casa, deja a uno, ¿no es cierto?, detenido, preso. ¿Para qué? Para que volvieran con el hermano menor. Ellos llegan a su casa, le explican lo que habla, ¿no es cierto?, en este caso lo que había pasado, incluso le explican a su padre, ¿no es cierto?, que tenían su dinero, que ellos habían llevado para comprar y no sabían por qué estaban en los sacos y todo ese tema. ¿Y qué hacen ellos? Vuelven. Después, ¿no es cierto?, de que Abraham aceptó y todo, vuelven con el hermano menor. Y aquí nuevamente José los toma, está el tema de la copa, ¿no es cierto?, para que la pone dentro de un saco. Y cuando los vuelve a arrestar, él recién les dice, ¿saben qué? Yo soy José, su hermano. Y ahí está el paralelismo, o sea, Jesús vino, pero ellos lo pasaron por alto, lo entregaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo despedazaron, literalmente. Fue entregado a muerte. Pero también sabemos que la segunda venida de nuestro Señor, todos le van a reconocer, porque Él va a venir con poder. No va a venir como la primera vez. Entonces, claramente, nuevamente le está enrostrando a ellos lo que habían hecho con Jesús. Y ustedes saben cómo actuaban ellos, cómo también su corazón lleno de odio. Porque en otro ya versículo hemos leído, ¿no es cierto?, cómo ellos se enfurecían, porque no podían, ¿no es cierto?, rebatir cómo hablaban los discípulos. Ya lo vimos con Juan cuando estuvo también, ahora lo estamos viendo con Esteban. Era necesario que pasara todo esto, ¿para qué? Para que la descendencia, ¿no es cierto?, de su padre Jacob en este caso, viniera a Israel y se salvaran estas 75 personas que él habla. Y si bien en algunos, ¿no es cierto?, dice que son 70, pero acá está haciendo referencia también a José y los hijos de José. Por eso dice 75 personas. No es que se esté equivocando la Biblia. Porque también algunas personas leen anterior, pero dicen, pero si eran 70. Sí, 70 los que estaban allá, más José y los hijos de él. Entonces, si nos damos cuenta en estos 16 versículos que hemos leído de este capítulo 7, es interesante, como les digo, la forma en que Esteban se está defendiendo. Una defensa con el poder de la palabra, una defensa que no está puesta en sí, en su persona, sino que en solamente llevar el Evangelio a estas personas, a los que estaban escuchando, porque no solamente estaban escuchando ellos, y de esta manera ellos podían entender. Y para ellos también era entendible lo que estaba él diciendo. El problema es que ellos tenían su corazón duro. Entonces, como les decía, para ir terminando, como resumen,
Esteban no estaba interesado en defenderse él mismo. Él simplemente quería proclamar la verdad sobre Jesús de una manera que la gente pudiera entender. Eso es lo que estaba haciendo. No estaba haciendo una defensa ni especial, ni referencias a sus acusadores. Fíjense que en ningún momento habla de sus acusadores. Ni siquiera los nombra. O tampoco dijo, no, es que están diciendo falsedades estos testigos. No, solamente enfocado en llevar gloria al Señor, en poner la palabra delante de todas las cosas que estaba pasando. Su discurso no fue un discurso calculado para obtener un perdón del Sanedrín. No estaba interesado en que el Sanedrín lo perdonara o que lo exculparan quizás de estos falsos testigos y estas falsedades que decían. Él no estaba preocupado de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que su confianza estaba en Dios. Ahí es donde estaba. No necesitaba defenderse de las acusaciones. Porque sabemos que pasemos algo terrible o no, nuestra vida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos apuntar. Por lo tanto, si partimos mañana, debemos estar a cuenta con nuestro Señor. Y cuando partamos, sabemos que vamos a estar en la presencia de Él. ¿Qué mejor? Ganancia, po. Ya nos vamos a olvidar de todo lo que pasamos aquí en la tierra. Para los que estamos más enfermos, mejor todavía. Como decía mi pastor, voy a salir corriendo. se va a ir a jugar un partido de fútbol. ¿Ah? Y los que no estamos tan mal, los vamos a acompañar. Pero es interesante eso. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Dónde estamos colocando nuestra vida? Porque todo aspecto de nuestra vida debe estar en las manos de nuestro Señor. Eso ya bien lo hemos conversado y lo hemos dicho. Dios, cabeza de todo. Dios en mi matrimonio. Dios en mis hijos. Dios en mi trabajo. No es Dios sobre y las otras cosas ajenas. No, Dios en todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida, en cada decisión que nosotros tomamos. ¿Nos queremos cambiar de casa? Consultémoslo. No a tonta y a loca. ¿Queremos cambiarnos de trabajo? Consultémoslo. No a tonta y a loca. Y vamos a tener respuesta. El problema es que a veces nosotros queremos tener respuesta rápida, ya, ahora. Señor, me quiero cambiar mañana. Y el Señor te va a decir, hey, no, en 10 años más. Tranquilo. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Tenía la promesa de un hijo? No, pero vamos, ayudemos un poquito al Señor, ¿para qué? Tuvo consecuencias. Entonces, cada vez que nosotros apuramos, ¿no es cierto?, las decisiones que Dios tiene en nuestra vida, lo más probable es que tengamos consecuencias negativas. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y la única forma en que nosotros podamos ser guiados y escuchar la voz de Dios es estando en constante relación con Él, leyendo la palabra, en oración, no solamente, como siempre hemos conversado, no solamente los domingos. Es bueno venir a la iglesia y es algo que también, ¿no es cierto?, se necesita. Porque a veces nosotros leemos y justamente puede tocar un capítulo que estamos estudiando acá y se explican cosas que a lo mejor uno no lo ha visto. Y por eso también es tan importante que, a pesar de que si nosotros estamos leyendo otro, ¿no es cierto?, otro libro de la Biblia, estemos repasando qué es lo que va a venir en el estudio que viene. Porque acá vamos a llegar con dudas, a lo mejor, y justamente el Señor, por medio de la persona que esté aquí al frente, va a revelar esas dudas. Créanme que sí. No es que la persona que esté al frente sea la capaz de, no, es el Señor por medio de cada persona que está aquí al frente, o por cada persona que en un momento determinado da un estudio, Dios revela y hace entender más cosas que uno de repente necesita. Nosotros somos instrumentos. Así como Esteban, ¿no es cierto?, que era un varón lleno del Espíritu Santo, que estaba destinado al servicio de las mesas, y el Señor lo está ocupando de otra forma. Y ahora vamos a ver también, a pesar de todo, cuál va a ser la reacción del Sanedrín. Cuál va a ser la reacción del concilio y las consecuencias que va a tener para Esteban. Pero sabemos también, yo creo que muchos ya que han leído, ¿no es cierto?, hecho, lo que Esteban, cómo termina su historia. Sabemos que es el primer mártir. Estoy haciendo spoiler,
Estamos adelantando, pero no, pero sabemos que no es cierto que Esteban fue el primer mártir. Pero sabemos cómo él murió, cómo vio los cielos abiertos y cómo él también dijo algo muy similar a lo que Jesús en la cruz. Perdónale por ese pecado que estaban haciendo. Ahí se dan cuenta el corazón de Esteban. Nunca preocupado de lo que le estaban diciendo por él. Nunca preocupado por lo que le estaban haciendo a él. Y nunca preocupado por lo que le iba a pasar a él. Sino con un corazón humilde, lleno de amor por cada una de esas personas que a lo mejor estaban equivocadas. Y eso es como debemos vivir nuestra vida nosotros. Por eso, vuelvo a repetir, interesante la reflexión que hizo David al finalizar el capítulo 6. Estamos viviendo una vida, demostrando en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos pueden llamar cristianos realmente? ¿O nos van a llamar como comúnmente nos llaman a la mayoría de los evangelios, canutos? ¿Por qué? Porque vivimos predicando algo que no vivimos. Vivimos expresando algo que nosotros mismos no vivimos. Pero si nuestra vida es congruente con lo que está en la palabra, créeme que van a tener una visión totalmente distinta. Nos van a respetar, algunos los van a odiar, pero eso a nosotros nos tiene que interesar. Nosotros tenemos que seguir en este camino, en esta carrera que el Señor nos pone de decir, ¿sabes qué? No claudiquemos. Hasta el último momento, perseverar, una palabra que también la hemos estudiado, perseverar, buscar excelencia ante Dios, porque también Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos buscar excelencia, podemos ser santos. No vamos a ser perfectos porque este cuerpo no es perfecto, pero no puede ser una excusa para que nosotros tampoco queramos vivir una vida un poquito, ¿no es cierto?, como en la palabra, lícita hacia el pecado. No. El Señor nos dejó su palabra y dijo, sé santo como yo soy santo. Por lo tanto, se puede. Se puede. ¿Cuesta? Sí, porque esta carne lamentablemente se opone a lo que el Señor quiere. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar, como Él dice, en servidumbre. Nosotros fuimos rescatados, fuimos pagados por el precio que el Señor tuvo en la cruz. Y eso nos hace sus siervos. Y un siervo, un esclavo, no tiene voz. Simplemente obedecer. Y más con el Señor, que es un Dios de amor. No es un amo como cualquier otro, que un negrero por ahí que lo tira. No, Él siempre en amor para nosotros. Así que eso, lo invito a orar. Señor, gracias por su palabra, Señor. Le pido, Padre, que usted nos siga guiando, que usted nos siga transformando por medio de su palabra, Señor. Saque cualquier cosa que estorbe, Señor, en nuestra vida, que nos aleje de usted, Señor. Ayúdenos a ser responsables, Padre, a ser responsables con lo que usted nos ha dado, Señor, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras esposas para los hombres, con sus hijos para las esposas también, son las que más pasan tiempo con ellos. Y qué importante que puedan estar en la palabra, que puedan estar entregando la palabra, tanto nosotros como hombres, como nuestras esposas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este mundo tan caído, Padre, en este mundo que sabemos que es gobernado por Satanás, con tantas ideologías que no tienen ni un valor ni moral ni cristiano, Señor. Por el contrario, todo lo malo lo tratan de dar vuelta para que seamos literalmente engañados y lo veamos bueno, Padre. Ayúdenos a estar en su palabra, a buscar su palabra, a ser obedientes y fieles a su palabra, Señor, a vivir una vida cristiana congruente con lo que usted nos está hablando y nos está enseñando domingo a domingo y diariamente en nuestra vida. Gracias, Señor. Le pido que usted tenga el cuidado de cada uno de mis hermanos a su regreso a sus hogares y también para esta semana que ya va a comenzar, Señor, que quizás va a traer su afán y sus problemas, Señor. Gracias, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.